del Frente Amplio, quien le tocó ser uno de los votantes de este proyecto, y así quedará, por supuesto, que para la historia. Y don Mauricio Castro, abogado laborista, que ha estado desde el principio, ¿verdad, Mauricio? Desde el puro principio de la gestión de la reforma procesal laboral, trabajando arduamente. Fueron muchísimos años de construcción y de negociación. Empecemos haciendo cortito para que nos dé tiempo de ahondar en lo que ha pasado, de que nos contés fueron, ¿verdad?, como 17 años. Así es. Bueno, muchas gracias y muy buenos días. Sí, en realidad, digamos, para hacer una síntesis apretada, ¿cómo sucedió esto? Entramos a la Concertación Nacional de Miguel Ángel Rodríguez en el año 1998 y ahí se abrieron varias mesas de negociación. Una incluyó el tema de libertades sindicales. Y ahí se acordó con los empresarios y los demás sectores que participaron ahí generar una serie de reformas en el tema procesal para proteger fueros, para proteger los derechos a una justicia pronta y cumplida, la sanción contra las infracciones a las leyes de trabajo, etcétera, etcétera. Después de eso se hizo una comisión con el Ministerio de Trabajo, gente de la Corte, en la que se empezó a trabajar y se hizo un primer proyecto. Ese proyecto se presentó a la Corte y la Corte lo analizó ya a lo interno, más o menos por 2 años, y luego lo presentó a una instancia tripartita que se llama el Consejo Superior de Trabajo, donde están empresarios, donde están sindicatos y donde están los sucesivos gobiernos. Y ahí se discutió el tema más o menos por 4 años. En ese periodo de 4 años, más o menos como a la mitad, ya se sintió que el proyecto estaba suficientemente maduro, aunque había diferencias, para presentarse a la Asamblea Legislativa, lo cual se hizo en la administración de don Abel Pacheco. Él lo presentó, ahí se abrió primero el asunto en Comisión de Asuntos Sociales, ahí se discutió, se siguió el trabajo paralelamente en el Consejo Superior de Trabajo y en la Asamblea, tratando de ir afinando el texto, recibir nuevas observaciones, etcétera. Luego pasó a la Comisión de Asuntos Jurídicos en la siguiente Asamblea Legislativa y se dictaminó. Todavía ahí teníamos una diferencia fundamental, los empresarios y sindicatos, y a pesar de que ya se había dictaminado y estaba listo para enviarse a plenario, esa diferencia fundamental sobre lo que se denomina comités permanentes de arreglos directos no permitía que llegara a plenario. Entonces se hizo un trabajo y se firmó un acuerdo con los empresarios y con gobierno y una buena parte de los sindicatos, que redactó una moción, le pidió a la Asamblea Legislativa que devolviera por 24 horas el proyecto a comisión, se le hizo esa modificación y fue a plenario, y eso fue lo que facilitó o posibilitó que se votara en un primer momento, igual con 44 votos y 45 votos en el primero y segundo debate. Luego de eso, la presidenta vetó esos artículos, 4 artículos y un inciso, para ser preciso, relacionado con la posibilidad de hacer huelga en los servicios esenciales. Y luego ya viene la historia más reciente que la gente conoce, ¿verdad? A pesar de que se hicieron grandes esfuerzos para negociar con el gobierno de doña Laura, para tratar de atender el veto, ¿verdad? No fue posible y finalmente el presidente Solís levantó el veto. La Sala Constitucional finalmente dijo que lo que el presidente Solís había hecho estaba bien, pero que el levantamiento parcial que había hecho doña Laura estaba mal. Se anuló y entramos a esta última etapa de negociación, donde en la Comisión de Asuntos Jurídicos, con la participación de diputados y diputadas de distintos lugares, también los sectores sociales, el Poder Judicial, se logró llegar a un acuerdo y entró, digamos, un proyecto nuevo, completamente nuevo entre comillas, que era exactamente el mismo texto, sí, eliminando los artículos vetados y modificando un par de cosas más. Entonces entró, y en un plazo récord, entre comillas, ¿verdad?, porque es un expediente formalmente nuevo, en cosa de 8 o 10 días se aprobó en primero y segundo debate. Eso, digamos, es la pintura de carácter general. Don Edgardo, sí, ¿cómo sucedió eso? O sea, ¿cómo sucedió ese milagro político? Bueno, buenos días a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Saludo aquí a los que están compartiendo con nosotros aquí en la mesa. Bueno, en realidad es que ese proyecto puede considerarse que es récord en dos sentidos, ¿verdad? En lo que ha durado para cocinarse y en lo que duró una vez que hubo un acuerdo, digamos, para convertirse en ley de la República. Es engañoso, o sea, sí, efectivamente debe ser el proyecto de ley
Habría que analizar un poquito más en la historia reciente de este país, pero probablemente en la Segunda República sea el proyecto de ley, formalmente el proyecto, individualmente el proyecto de ley más rápido de haber sido presentado y convertido en ley de la República en la Asamblea Legislativa. Claro, si se ve de manera aislada, uno puede considerar que efectivamente es un récord, pero cuando se plantea en ese contexto, lo que se hizo fue utilizar ese camino para lograr la aprobación, digamos, de todas esas negociaciones que se habían hecho, porque teníamos el decreto legislativo, ¿verdad?, que era lo que se había aprobado, lo que dice Mauricio que se aprobó en la legislatura pasada, vetado. Luego teníamos el año pasado un acuerdo, un principio de acuerdo entre Acción Ciudadana, la Unidad y el Frente Amplio para hacerle algunas pequeñas modificaciones para poder avanzar, digamos, en un acuerdo que permitiera la aprobación y el levantamiento, eventualmente el levantamiento del veto. Eso luego entró, bueno, en ese momento Liberación se había quedado un poco ajena, digamos, a las negociaciones. Ellos dicen, bueno, nosotros queremos participar también, entonces hubo que abrir un espacio también para ver qué observaciones eran las que se planteaban. Finalmente se llegaron a acuerdos, no hubo modificaciones sustanciales en cuanto al texto, al decreto legislativo con respecto a lo que se aprobó, no hubo finalmente modificaciones sustanciales, pero encontrábamos que teníamos necesidad de hacer algunas modificaciones y el procedimiento, el reglamento de la Asamblea no nos lo permitía, y la única manera que podíamos hacer todo eso era hacer un proyecto nuevo que tomara decreto legislativo, tomara lo que se había acordado entre la Unidad del PAC y Frente Amplio, y que tomara también las observaciones que se hicieron de última hora. Eso, la única manera de tramitarlo de manera conjunta era hacer un proyecto nuevo, y entonces el acuerdo que se dio en ese momento fue, se tramita, hay un acuerdo político, aquí nadie va a bloquear esto, vamos a hacerle las mociones que sean necesarias nada más. Hubo que hacerle correcciones de última hora cuando la Corte hacía en horas, ¿verdad? Nos dice, mire, tenemos estas y estas observaciones, hubo que hacer una moción para poderle corregir eso, pero bueno, aquí lo que hay que reconocer es que a pesar de muchísimas presiones que hubo de muchísimos sectores, el acuerdo político se mantuvo, y eso es muy importante reconocerlo en una asamblea en donde ahora más que nunca hay una cantidad enorme de intereses y una cantidad enorme de puntos de vista de cómo debe ser este país. Entonces, eso yo creo que es un asunto que debe reconocerse definitivamente. Como lo prometimos al inicio, yo creo que, bueno, hablamos un poco de la historia, del contexto y de la situación política, pero ¿qué consta del proyecto? ¿Cómo beneficia a los costarricenses? Porque hay muchas dudas con respecto a ese tema, ¿en qué me beneficia? ¿Cómo...? ¿Qué va a pasar a partir de que se firme? Entonces, tal vez, don Mauricio, explicarnos y explicar a los costarricenses qué significa este proyecto para los costarricenses. Claro. Vamos a ver, yo quisiera pensar, ¿verdad? Todavía la historia de la aplicación está por escribirse, pero yo quisiera pensar que con la reforma procesal laboral va a pasar algo similar a lo que en materia constitucional pasó con la Ley de Jurisdicción Constitucional. Recordemos que desde 1949 nosotros teníamos una constitución, pero que estaba en el papel, los derechos no se aplicaban en la vida de las personas. Con el Código de Trabajo otro tanto, inclusive con una normativa anterior de 1943. Es decir, ahí está el derecho de huelga o el derecho de justicia pronta y cumplida o tantos otros, el del principio de no discriminación y demás, pero una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es que entre el dicho al hecho hay muchísimo trecho. Entonces yo quisiera pensar que esta ley ya va a darnos un salto cualitativo, va a poner a vivir el Código de Trabajo. ¿Y por qué hace eso? Básicamente, yo diría en síntesis, por dos razones. El derecho del trabajo se divide como en dos grandes áreas. Hay una cosa fundamental que cualquier persona que nos está escuchando puede entender, que es que el derecho del trabajo parte de la idea de que un trabajador individualmente considerado está en una posición de desigualdad frente a su empleador, que es el dueño de los medios de producción. Entonces, ante eso, el derecho del trabajo tiene el derecho individual, donde hay una serie de derechos irrenunciables y demás que están en la ley, y hay otra parte que es el derecho colectivo, que es lo que le permite que los trabajadores unidos puedan más o menos equilibrarse en una posición de poder con el empleador y entonces presionar por mejores condiciones salariales, de vida, laborales y demás, y por el cumplimiento de sus derechos. Bueno, la reforma procesal laboral le mete dientes a ambos aspectos.
a los mecanismos para que se cumplan los derechos individuales del trabajador individual que nos puede estar oyendo, el que trabaja en una soda, el que trabaja en una bananera, no importa dónde, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Lo hace estableciendo procedimientos rápidos, procedimientos que tutelan o que enfrentan la discriminación en el empleo para las mujeres, para los jóvenes, para las personas con discapacidad, para los representantes sindicales, etcétera, etcétera. Toda esa gente está protegida con una serie de procedimientos que rápidamente lo van a cobijar en caso de que se le vaya a perseguir. Se le va a dar lo que tanto se ha dicho acá, a los trabajadores de bajos ingresos, una asistencia legal gratuita financiada por el Estado, similar a lo que sucede en materia penal, ¿verdad? Y se van a establecer una serie de mecanismos que van a poner realmente a cumplir los derechos laborales, porque se establece un régimen sancionatorio que va a poder finalmente multar y sancionar tanto a personas individuales como a personas jurídicas que incumplan los derechos laborales, con sanciones que pueden llegar a ser multimillonarias. Y en el ámbito, eso por tocar algunos pocos temas, podríamos hablar mucho más, y en el ámbito colectivo había una serie de impedimentos, de limitaciones, por ejemplo, para el ejercicio del derecho de huelga, para el ejercicio de la libertad sindical de organizarse, para negociar colectivamente, para solucionar los conflictos de manera colectiva, para todo un colectivo en general. Había grandísimas limitaciones. Bueno, este proyecto tomó los principales cuellos de botella para el ejercicio de esos derechos, sobre todo en el sector privado, también en el sector público, pero sobre todo los trabajadores en el sector privado, y va a representar un antes y un después. Ya los tribunales van a tener que variar lo que eran líneas jurisprudenciales de muchísimo tiempo que impedían el ejercicio de esos derechos. Y por el contrario, se va a poner a vivir el derecho a la huelga, por ejemplo, o el derecho a la organización sindical. El otro día, Edgardo, me preguntaba un amigo empresario, ¿verdad? Decía, bueno, nosotros queremos, como pequeños empresarios, eso, entender mejor la reforma procesal laboral, porque no me han dicho a mí todavía en qué me beneficia a mí como empresario, digamos, este nuevo marco jurídico. Porque yo he escuchado mucho a Mauricio en los medios de comunicación decir, es total y completamente positivo para las personas trabajadoras, pero yo desde mi análisis creo que también es muy positivo para quienes están llevando adelante empresas en este país. Sí, a mí me parece que al dejar mucho más claras las reglas del juego, es mucho más fácil saber a qué atenerse, y el sector empresarial, pequeño, mediano, micro, al tener esas reglas del juego mucho más claras, va a tener mucho más facilidad para saber cómo actuar, ¿verdad? ¿Qué atenerse? Si partimos del principio de la buena fe y partimos del principio de empresarios, empresarias que están conscientes de que hay una serie de derechos de las personas trabajadoras que no pueden ser violentados, creo que la ley, la reforma les va a beneficiar. Si yo pretendo seguir violentando los derechos de las personas trabajadoras, voy a tener problemas, ¿verdad? Voy a tener mayores problemas que ahora. Creo que, por ejemplo, el definirse mucho más rápido o buscar, digamos, este proyecto, que los conflictos se resuelvan mucho más rápido, eso le va a generar también un beneficio al sector empresarial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un problema sobre, qué sé yo, una práctica laboral desleal, ¿verdad? Persecución sindical, por ejemplo. Sí, esos 5 o 6 años en que se llevaba la discusión, claro que afecta al trabajador, pero también al sector empresarial, porque después de 6 años, si es condenado, le van a cobrar todos los 6 años de salarios caídos, de una serie de cosas. Mientras que si ahora hay una manera de que se pueda restablecer esa relación, digamos, mientras se resuelve el tema, pues a la hora de una eventual condena no sería tan fuerte por poner un ejemplo, pequeñas y medianas empresas que han visto en quiebra después de un proceso de 6 años, claro. Y al perderlo fundamentalmente es tener las reglas claras. No sé si Mauricio querrá ampliar ahí. Hay un elemento adicional que a mí me parece importante. Había un pensador en el área jurídica que hace muchísimos años dijo algo muy cierto: la democracia termina en la puerta de la fábrica, ¿verdad? Es decir, todos sabemos que nosotros nos funcionamos en una sociedad democrática, pero cuando entramos al trabajo, ahí es normalmente un régimen autoritario. Y eso es roto
en muchas ocasiones por empresarios conscientes de que más bien la generación de acuerdos y de integración y de una dinámica distinta con los trabajadores genera mayor compromiso de la gente con la empresa y no la mano dura. El látigo se logra menos. Claro, es algo similar a lo que pasó con reforma procesal laboral. Lo que permitió que esto pasara fueron los acuerdos sostenidos durante muchísimo tiempo, el diálogo, ese proceso de relaciones colectivas. Bueno, la reforma procesal laboral desde el punto de vista del empresario da una oportunidad de repensar las relaciones laborales con los trabajadores, porque hay ciertamente este tema de tutela que, como bien señalaba Edgardo, permiten o van a permitir resolver los conflictos más rápidamente y que al patrono no se le haga una jáquima que pagar después con una sentencia retroactiva de 5, 6 o 10 años. Está ese tema. Pero en el tema de los mecanismos de solución de conflictos colectivos, de la negociación y demás, los empresarios están ante la valiosísima oportunidad de repensar la forma en cómo se relacionan con sus trabajadores, cómo se resuelven conflictos, cómo se previenen conflictos mediante la negociación y reconocer que ya ahora, en esta altura, donde ya no estamos dichosamente en la Guerra Fría, ya no hay una amenaza, no debería haber una amenaza en la cabeza de la gente, en el entendimiento de que la colectividad de los trabajadores tiene mucho que aportar para el funcionamiento y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Nos quedan 2 minutitos, muy Edgardo. rápido, Randall, Pero quería un motivante. Es que no es que mañana empieza la reforma, ¿verdad? La reforma a ser aplicada. Tiene su tiempo y el Estado tiene un, ¿cómo se dice? El Estado tiene una responsabilidad de informarnos a la ciudadanía, ¿verdad? Claro. De qué Esto no sé si en algún momento lo hemos hablado, pero esto es una herramienta. Es una herramienta, hay que aprender a usarla como herramienta. Tanto el sector laboral como el sector empresarial tiene que acomodarse y acostumbrarse a usar esta herramienta. Pero yo quiero hablar así muy puntualmente, Randall. Por ejemplo, el tema de la defensa pública gratuita es un cambio enorme. A las personas menores de edad trabajadoras, a las madres, en el tema de madres y de personas menores de edad no aplica el tope de los 800,000 colones para la defensa gratuita, por ejemplo. Eso es un avance enorme porque actualmente los trabajadores que no pueden pagar un abogado y normalmente se quedan en la calle, no pueden pagar un abogado, tienen que ir solos a ver cómo resuelven la cosa. La declaración de derechos irrenunciables aunque el trabajador no lo haya pedido. Eso es un cambio enorme. La gente a veces sin abogado iba y presentaba la demanda, no sabía que tenía derecho a, por ejemplo, vacaciones. El juez ahora, después de ver la demanda, después del proceso, dice, no, mire, aquí también usted tenía derecho a vacaciones. Usted no lo pidió, pero yo se lo voy a dar. Fortalecimiento de la caja. Cuando se cobren salarios caídos, también se tienen que cobrar cuotas obrero-patronales a la caja. Ojo para el sector, digamos, para que tengamos eso mucho cuidado. Así que ahí podemos seguir hablando. Vamos a tener que hacer otro programa. Tenemos que hacer otro programa y tenemos que comprometernos también como medio de servicio público a informarle a la ciudadanía más allá de una entrevista de qué se trata esto de la reforma procesal laboral. Les quiero agradecer muchísimo a Edgardo y a Mauricio por ser la última entrevista de esta temporada. El 4 de enero volveremos con más RTN Revista.